Buenas tardes, profe. El día de hoy vamos a exponer sobre el decreto 4730 y 4746 del año 2005 con mi compañero Juan Pablo Borges. Bueno, entonces el decreto 4730 del 2005 de diciembre 28 se reglamentan las normas orgánicas del presupuesto y el presidente de la República decreta lo siguiente. Bueno, este decreto se divide en tres capítulos. El primero es denominado el sistema presupuestal, donde nos explica cómo el campo de aplicación que rige para los órganos nacionales que conforman la cobertura del Estatuto Orgánico del Presupuesto. En el artículo 2 nos explica que el sistema presupuestal está constituido por el plan financiero, incluyendo el marco fiscal de mediano plazo, el plan operativo anual de inversiones, conocido por sus siglas como el POAI, y el presupuesto anual de inversión. Nos dice también o nos explica los objetivos del sistema presupuestal, que es como equilibrar los ingresos y los gastos públicos para poder generar una mejor sostenibilidad en las finanzas públicas de mediano plazo. De esta manera se puede asignar de una mejor o se puede denominar de una mejor estrategia el manejo de los recursos y tener en cuenta la priorización del gasto teniendo con relación a la disponibilidad del ingreso. Y el artículo 3 nos habla sobre el seguimiento al marco fiscal de mediano plazo. El encargado de este seguimiento es el CONFIX, quien vela por el cumplimiento del marco fiscal a mediano plazo y hace un respectivo seguimiento detallado y evidenciado. Si ve alguna inconsistencia, lo que hace es recomendar opciones o proponer mejorar un equilibrio macroeconómico. El capítulo 2 nos habla del ciclo presupuestal, donde nos explica lo que comprende pues al ciclo presupuestal. En primer lugar está programar el proyecto que se va a presupuestar. En segundo lugar, presentar el proyecto presupuestado ante el Congreso de la República. Luego el Congreso de la República lo que hace es estudiar y analizar el proyecto para poder determinar si puede o no ser aprobado. Se liquida el presupuesto general de la nación que se requiere para el proyecto, se ejecuta el proyecto y por último se hace un respectivo seguimiento y evaluación de que el presupuesto aprobado sí está siendo utilizado para llevar a cabo el proyecto. El artículo 6 nos habla sobre la divulgación del ciclo presupuestal, donde nos dice que la programación, aprobación, modificación, ejecución, seguimiento y evaluación son de conocimiento público. Y el artículo 8 nos habla de la clasificación económica y dice que incluye los siguientes componentes como las rentas y recursos de capital, los gastos e inversión de capital, fuentes y aplicaciones de financiamiento y resultados presupuestales. Luego nos hablan de la programación del presupuesto del Proyecto General de la Nación. Y en el artículo 9 nos hablan sobre los comités sectoriales del presupuesto de conformidad con la ley 489 del 98 para elaborar el marco fiscal de mediano plazo y el presupuesto general de la Nación. Lo que hace es como crear estos comités sectoriales con presencia del director general del presupuesto público nacional, el director de inversiones, jefes de órganos y demás. En estas discusiones o en estas reuniones entre ellos lo que hacen es consultar las evaluaciones de impacto y los resultados que realiza el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. En el artículo 10 nos habla sobre la elaboración del marco del gasto de mediano plazo y en este artículo fue modificado por el cuarto del Decreto Nacional 1957 del 2007 y nos explica que antes del 30 de junio de cada vigencia fiscal, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público lo que hace es elaborar y someter el marco del gasto para ser aprobado por parte del Consejo Administrativo. El artículo 12 habla sobre los anteproyectos del presupuesto y a partir del año 2007 se declara que antes de la primera semana de abril, los órganos que hacen parte del presupuesto general de la nación mm, eh, hacen parte como del anteproyecto del Ministerio de Hacienda y Crédito Público de acuerdo con las metas que tengan propuestas. El artículo 13 nos habla sobre los objetivos del gasto y la ley que autoriza esta renta de destinación específica debe tener claro la vigencia en el tiempo y tener o atender sus objetivos con metas cuantificables para poder verificar su respectivo cumplimiento. El siguiente ítem es sobre la presentación del proyecto al Congreso de la República.
es el artículo 14 y está el mensaje presidencial que debe incluir un resumen del marco fiscal de mediano plazo presentado al Congreso de la República, un informe de ejecución presupuestal de la vigencia fiscal anterior, el informe de ejecución presupuestal de la vigencia en curso, que va hasta el mes de junio, informe donde se evalúa el cumplimiento de los objetivos establecidos en leyes que se han autorizado, un anexo de la clasificación económica del presupuesto y un resumen homologado de las cifras del presupuesto y plan financiero. Em, en la ejecución del presupuesto, el artículo 15 nos habla sobre la liquidación del presupuesto y nos dice que la Dirección General del Presupuesto Público Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público debe preparar el decreto de liquidación y debe contener un anexo que incluya el detalle desagregado, la composición de rentas y apropiaciones aprobadas por el Congreso de la República. Adiciona que el Departamento Nacional de Planeación tiene un mes después de haberse emitido el decreto de liquidación para enviarlo a la Dirección General del Presupuesto Público Nacional y se presenta un informe donde esté la distribución indicativa del presupuesto de inversión por departamentos. El artículo 17 nos habla sobre el sistema único presupuestal. Nos dice que las entidades que conforman el presupuesto lo que hacen es ejecutar sus presupuestos a través de un sistema integrado. El siguiente artículo habla sobre los requisitos que afectan el presupuesto. Entonces nos dice que ningún órgano del presupuesto puede efectuar gasto público con gasto o con cargo al tesoro o transferir crédito que no figure del saldo disponible. El artículo 19 explica la ejecución presupuestal. Lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley 819 del 2003 nos dice que cuando se requiera exceder la anualidad se debe contar con previo aviso por parte del CONFIS o de quien esté a cargo de esto para tener claro el presupuesto de vigencias futuras. Mm, el artículo 20 nos habla sobre los informes de ejecución. Entonces nos dice que la Dirección General del Presupuesto Público Nacional es quien elabora los informes de ejecución del presupuesto, los cuales son presentados a la información en términos netos de manera que se pueda eliminar como un duplicado de gastos. El siguiente artículo nos habla de las vigencias futuras y sus excepciones. Entonces, los contratos de empréstito, las emisiones, las suscripciones y colocación de títulos de la deuda pública no requieren de autorización por parte del CONFIS para asumir obligaciones que afecten a los presupuestos de vigencias futuras. Esto se aplica a las empresas industriales, comerciales del Estado y mixtas. El artículo 24 habla del seguimiento del CONFIS y sus operaciones de crédito público de manejo y asunción de deuda tienen un prefinanciamiento que requiere el pronunciamiento por parte del CONFIS. Esto con el fin de poder establecer el gasto en interés, comisiones, deudas y entre otras. El siguiente artículo habla sobre el seguimiento del programa anual mensualizado de caja. Entonces nos dice que el CONFIS lo que hace es un seguimiento trimestral del programa para poder definir o modificar los montos máximos del pago mensual. Y el otro artículo, el 28, nos habla sobre la modificación presupuestal. Nos dice que si durante su ejecución no fue necesario como modificar el monto del presupuesto para poder complementar sus recursos, lo que hace el gobierno es presentar al Congreso de la República un proyecto de ley para tales efectos. Entonces, para la modificación se debe hacer un contracrédito en vigencia y cuando esto es posible, pues debe cumplir con, primero, tener un carácter de extraordinarios o imprevisibles frente a la estimación inicial de gastos y segundo, contar con mayores ingresos. Y el artículo 31 hace referencia a las cuentas por pagar. Nos dice que fue derogado por el artículo 11, Decreto Nacional 4836 de 2011, modificado por el artículo 6 del Decreto Nacional 1957 del 2007 y que cada órgano constituirá al 31 de diciembre del año cuentas por pagar con las obligaciones correspondientes a los anticipos pactados en los contratos y a la entrega de bienes y servicios. En las cuentas por pagar también deben ser constituidas a más tardar el 30 de enero de cada año y se deben presentar a la Dirección General de Presupuesto Público Nacional al día siguiente de su constitución.
Ya el capítulo tercero nos habla sobre el régimen presupuestal de las empresas industriales y comerciales del Estado y las sociedades de economía mixta sometidas al régimen de aquellas. Entonces aquí comprende el artículo 35, nos habla sobre el marco fiscal de mediano plazo, el cual sirve como base para apropiar y modificar el presupuesto de las empresas en cada vigencia. Em, Luego está el artículo 36, está la delegación, entonces nos dice que el CONFIS puede delegar en las juntas o consejos directivos de las empresas industriales, comerciales del Estado y de economía mixta, las cuales son sometidas a aprobación y modificación de su presupuesto conforme a las directrices generales que se establezcan. Entonces debe cumplir con los siguientes requisitos. Primero, desarrollar su objeto social con referente con la competencia de los demás. Segundo, contar con prácticas de un buen gobierno corporativo, el cual debe garantizar la protección de sus accionistas minoritarios e inversionistas. Y tercero, acreditar una calificación anual de riesgo crediticio mayor o igual a AA menos o a su equivalente otorgada por una entidad calificadora de riesgos que esté habilitada y acreditada en el país. Entonces el CONFIS lo que hace es pues verificar que el cumplimiento de esto esté pues al día. El artículo 37 hace referencia a las asignaciones o distribuciones. Entonces nos dice que cuando los órganos hacen parte del presupuesto general de la nación, estos deben efectuar asignaciones o distribuir lo que realmente está afectando el presupuesto de las empresas. Estos actos administrativos deben ser enviados a la Dirección General del Presupuesto Nacional para poder informar y hacer el debido seguimiento. El artículo 38 nos habla sobre la rendición de cuentas. Este artículo fue modificado por el artículo séptimo del Decreto Nacional 1957 del 2007 y nos dice que la gestión y los resultados de cada empresa son propia responsabilidad de los representantes legales y de las juntas o consejos directivos correspondientes. El artículo 39 nos habla sobre los excedentes financieros. Este artículo fue modificado por el artículo 8 del Decreto Nacional 1957 del 2007 y nos habla de los excedentes financieros de las empresas industriales y comerciales del Estado. Nos explica que estas no son societarias y serán un resultado para poder descontar de las utilidades de su ejercicio. Y el artículo 40 habla de los convenios. Entonces, a partir de la vigencia del presente decreto, las entidades lo que hacen es rendir un informe trimestral al Ministerio de Hacienda y Crédito Público sobre su ejecución de proyectos adelantados con órganos que se ejecutan ante el presupuesto general de la Nación. Para el decreto 4746 de 2005, tenemos que es un decreto que pues, menciona la facultad a la que infiere el presidente de la República para suprimir o fusionar entidades, organismos administrativos del orden nacional, conforme con la Ley 790 de 2002. Este decreto se compone de 6 capítulos. En el primer capítulo básicamente nos habla sobre fusión, denominación, naturaleza jurídica, ingresos y patrimonio. Como destacado pues, de este capítulo tenemos, digamos, en el artículo 1, tenemos la función de los fondos rotatorios, el cual pues, ya consta de las fuerzas militares y ya se fusionan, depende los fondos de, digamos, la Fuerza Aérea, Armada Nacional y Ejército. En el artículo 2 tenemos todo sobre la naturaleza jurídica y la agencia logística de las fuerzas militares. Y además de que prácticamente este termina siendo un establecimiento público de orden nacional adscrito al Ministerio de Defensa Nacional. Como también destacado en este capítulo 1, tenemos el tema de patrimonio, que pues también está constituido por bienes y derechos de fondos fusionados y el fondo absorbente. Y otros más, digamos, también tocando temas de activos fijos y inventarios de los mismos fondos, digamos, pues como por ejemplo el Ejército Nacional, todos los activos fijos que posean y pues la respectiva fusión. Para el artículo 5 del mismo capítulo 1 tenemos los ingresos de agencia logística de las fuerzas militares y pues su constitución. También están constituidos de apropiaciones que asigna el PGN, el presupuesto general. También productos de venta
pues, las mismas entidades, tanto de bienes muebles, inmuebles y otras más. Ya para el capítulo 2, este nos habla sobre objetos y funciones generales. Como destacados artículos tenemos, pues, primeramente las funciones generales, ya que esta agencia logística, las fuerzas militares, tienen funciones. Pues una de las funciones que podemos resaltar serían, pues, la ejecución de las políticas generales que son formuladas por el Ministerio de Defensa Nacional. También tenemos el tema de que la adquisición de bienes y servicios que requiera el ministerio es para, pues, en especial las Fuerzas Armadas. Y también tenemos temas como más de administración de estas entidades, como temas de casinos, temas de oficiales, suboficiales, ranchos y demás actividades que, pues, procuran el bienestar de la fuerza militar. Y pues por básicamente este capítulo sería básicamente eso. Para el capítulo 3 nos habla sobre los órganos de dirección y administración. Pues nos dice que esta dirección y administración de la agencia logística estará a cargo del Consejo Directivo y del Director General, quienes desempeñan, pues, funciones acordados con la Carta Magna, la ley y pues también este decreto y estatutos relacionados. El Consejo Directivo está integrado prácticamente por el Ministerio de Defensa o pues su delegado, también por el jefe de operaciones logísticas del Comando General de Fuerzas Militares. También tendremos, así pues básicamente en orden descendente, ya vendría el jefe de logística del Ejército Nacional, el jefe de operaciones de la Armada Nacional y por último el jefe de apoyo logístico de la Fuerza Aérea Colombiana. Adicional a esto, también se le sumarían dos representantes por medio de la Presidencia de la República. Básicamente este capítulo nos habla sobre eso y pues también nos da a indicar unas funciones del Consejo Directivo, que pues como destacadas tenemos que son 8 funciones. Darse su propio reglamento muy importante. También tenemos otra que es que es lo que la ley y los estatutos internos señalen. También podemos incluir la sometición de la aprobación del Gobierno Nacional a la respectiva planta de personal de cada entidad, conocimiento de evaluaciones semestrales de la gestión institucional, también temas como el tema de formular propuestas de representante legal de política general, planes y programas de la entidad. Así como estos, pues tenemos varias funciones. Ya para el capítulo 4 nos habla sobre la estructura y las funciones de dependencia. La estructura, pues básicamente arriba de todo está el Consejo Directivo, después vendría la Dirección Nacional, la Dirección General, que estaría incorporada por la Oficina Asesora de Planeación, la Oficina de Asesoría Jurídica, Oficinas de Control Interno Disciplinario y Oficinas de Tecnología. Y a su vez, también abajito vendría la Subdirección General, que está conformada de direcciones regionales, de cadenas de suministros, direcciones de apoyo logístico, direcciones comerciales, de contratación, administrativas y financieras. Adicional, también hay órganos de asesorías y coordinación, tales como el Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno, Comité de Conciliación y Defensa Judicial y la respectiva Comisión del Personal. Como funciones, tenemos de la Dirección General, tenemos que son los encargados de dirigir, coordinar, vigilar y controlar la ejecución de las funciones de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares, además también de hacer cumplir las decisiones y acuerdos que se tomen durante el Consejo Directivo, además de organizar, dirigir y controlar todas estas funciones dichas y muchas más a las que pues, conforman esta entidad. Ya para el capítulo 5, tenemos que este capítulo básicamente nos habla de las disposiciones laborales de la planta de personal de estas entidades. Como pues partes importantes podemos decir que todos los funcionarios de las plantas actuales o de fondos fusionados que, digamos, no tengan empleo suprimidos, pues continuarán ejerciendo los cargos
que pues por sí en el pasado venían desarrollando. Estos cargos obviamente se tienen que ajustar a lo que ya se ha establecido en este decreto, en lo que pues, ya se ha hablado en los anteriores capítulos, y pues con eso ya la planta quedaría lista para pues, regirse a la ley. Por último, ya el capítulo 6 pues ya es básicamente las disposiciones finales del decreto. Nos habla del tema de las pensiones, el tema de transferencias de bienes y derechos de obligaciones, ajustes presupuestales y contables, donde interfiere mucho el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, donde se efectúan los respectivos ajustes presupuestales, conforme también a la Ley Orgánica del Presupuesto Nacional que se está evidenciando. Ya por esto sería todo el decreto.